In critical care. Bienvenidos a esta serie de terapias de oxígenos y cuidados intensivos. Esta es la sesión número 8, intitulada Las cánulas nasales de alto flujo y la presión positiva no invasiva. Tenemos varios panelistas el día de hoy, la doctora Ana María Crawford de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, Shelley Porter de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, el doctor Freddy Ariza Cadena de la Universidad del Valle en Colombia, doctor Jean-Claude Uwimana del Hospital del Distrito de Kibora en Ruanda, la doctora Julia Weinkauf de Minnesota, los Estados Unidos, y Rudyard Shimles del Hospital Gandhi de Etiopía. Tenemos algunas reglas para el día de hoy. Este programa se basa en el amor y en el respeto. Les pedimos que respondan amablemente y no reaccionen agresivamente si están en desacuerdo con lo que están leyendo. Este seminario es un espacio seguro. Vamos a usar la función de chat, preguntas y respuestas para interactuar ahí. Por favor, utilícenlo para enviar todas las preguntas y también preséntense en este chat. Les pedimos que prendan su video y pongan la cámara de tal forma para que se pueda mostrar su rostro. Si tienen problemas técnicos, por favor, envíenos un mensaje al chat o también al correo electrónico EcoIT. Estamos grabando esta sesión y el que participen significa que ustedes están de acuerdo en que grabemos. Sabemos que muchos de ustedes están viendo juntos esta reunión, así que les pedimos que se acuerden de la sana distancia y de las barreras que necesitamos observar para poder mantenernos seguros en esta pandemia. Contamos con interpretación en español, en inglés. Lo pueden encontrar en el botón que dice interpretación y tienen incluso la opción de poner en silencio el audio original para que no escuchen el inglés, solamente el idioma que ustedes eligieron. Ana. Muchas gracias, Alana. Buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión número 8, en donde hablaremos acerca de las terapias de oxígeno de flujo elevado y también hablaremos de de los instrumentos no invasivos. Y recuerden que nos vamos a basar en el recurso educativo y vamos a seguirlo para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando. Todos pueden crear una cuenta gratuitamente y verán que hay muchos cursos cuando se en su computadora móvil. Nos vamos a ir a la sección número 2 que dice cuidados intensivos y oxígeno, terapia de oxígeno. Y nos vamos a ir a la parte 8. Vean cómo aquí está la lista de todas las sesiones que ya cubrimos. Todos estos tienen videos en inglés, en español y en francés. La parte 8 es la cánula nasal de alto flujo y la ventilación no invasiva. Obviamente tienen que ingresar con sus credenciales. Les recordamos que es gratuito el servicio. A la izquierda vemos todos los títulos y voy a desaparecerlo para que podamos ver la pantalla en grande. Y quiero señalarles este clip que está aquí. Cuando le dan clic, van a ver cómo pueden obtener una presentación, en este caso en PowerPoint, que ustedes pueden descargar. Ahora vamos a hablar del señor G, una persona de 39 años que tiene taquipnea e hipoxemia. Y vamos a hablar la terapia de oxígeno de flujo elevado y la ventilación no invasiva para adultos. La sesión
de la semana, la siguiente sesión la dedicaremos a terapia para los niños. En este caso vamos a hablar de los adultos. Queremos darles la siguiente advertencia. Todos los debates, el contenido de nuestro Centro de Recursos Pedagógicos busca intercambiar la experiencia y el conocimiento del personal de salud, pero no estamos queriendo que lo tomen como una toma de decisión definitiva. Los administradores de estos recursos pedagógicos están haciendo su mejor esfuerzo por actualizar la información. Sin embargo, la información cambia rápidamente. Si bien somos responsables de actualizar la información, ustedes son responsables de asegurarse de que la información que están leyendo está al día. Nuestro Centro de Recursos Pedagógicos busca dar recursos para los profesionales de salud independientemente del centro de salud en donde trabajen. Prometemos que este centro de recursos educativos no estará libre de publicidad. Assist International es una ONG y los recursos no piden ningún tipo de apoyo económico más allá de las alianzas que ha establecido con sus patrocinadores. Nosotros podemos leer información, pero muy pocos realmente toman acción y mejoran su práctica. Por eso es que nosotros nombramos a estos objetivos como objetivos de cambio de práctica. Vamos a hablar acerca de la terapia de oxígeno de alto flujo. Queremos entender los límites de los dispositivos de flujo bajo y también poder distinguir la terapia de flujo alto y de flujo bajo. También queremos entender cuándo vamos a escalar a una terapia de flujo elevado. También queremos entender las ventajas y las posibles complicaciones. Queremos también entender cómo podemos aumentar la terapia de oxígeno o reducirla. Vamos a hablar acerca de la ventilación de presión positiva no invasiva. Vamos a listar las indicaciones para este tipo de terapia con pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a hablar de los beneficios, pero también de las posibles complicaciones. Entonces, nuestro paciente tiene 39 años y hace 5 días que su respiración se está complicando. Se vuelve más difícil cuando está parado. Por esta razón, prefiere quedarse en cama y descansar. Y se da cuenta que cuando le cuesta más trabajo respirar, sus dedos del pie y de las manos están un poco azul. Tiene obesidad con un índice de masa corporal de 35, tiene diabetes tipo 2 y está en hipoglucémicos orales. Tuvo apendizotomía cuando tenía 20 años, no tiene alergias, es pintor, está divorciado, tiene un hijo de 10 años, no fuma, pero toma cerveza el fin de semana. Vamos a comenzar con hablar un poco acerca de la terapia de oxígeno de flujo elevado. Recuerden que esta genera aerosoles, así que los que estén utilizando esta terapia necesitan un equipo de protección individual, porque aquí se generan aerolizantes virales. Recuerden que los pacientes pueden soltar estos aerosoles virales al hablar, al toser o al coser. Y también esta terapia genera aerosol porque es una intervención que genera aerosol. Por eso los pacientes y los proveedores necesitan un equipo de protección personal todo el tiempo hasta que sepamos que ya no hay riesgo de infección. Nuestros objetivos que son el diferenciar la terapia de flujo elevada, flujo bajo y entender cuándo vamos a escalar una terapia de flujo bajo. Le voy a pedir a Radilla que me ayude a hacer la pregunta de esta encuesta. Esta es la primera pregunta de la encuesta.
¿Qué dispositivo nos da el FIO más elevado? A, la cánula nasal. B, una mascarilla sencilla, un catéter nasal, una mascarilla con una bolsa o una mascarilla Venturi. So you can put your answer either in the chat box or you can use the poll that we have launched. And I see some answers already coming in, which is great. Estamos viendo que ya llegaron algunas preguntas, unas respuestas. Pueden poner su respuesta ya sea en el chat o la pueden poner ahí en el recuadro que les salió de la encuesta. So we'll give them about a minute and you can see the timer in the top of the poll. So we'll give them 1 minute. Les vamos a dar un minutito más. Okay. Everyone, please participate. Los invitamos a todos a que participen. Okay, that looks like a minute to me. Bien, creo que ya pasó un minuto. Estas son las respuestas. Todos están diciendo que la mascarilla con una bolsa de depósito. ¿Qué piensan? Radilla, estás en silencio. So, about more than 60% have mentioned that it is mask with reservoir bag. Bastantes personas han contestado esto, pero hablemos de por qué. ¿Por qué es cierto? Acuérdense que en este centro de recursos pedagógicos, si vemos una pregunta como esta, le podemos dar clic, sobre todo cuando entre paréntesis dice clic. Y esto va a abrir una nueva pestaña donde tenemos un recurso. En este caso es podría ser un artículo, algún video, alguna gráfica que nos va a explicar la pregunta. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando los diferentes dispositivos de oxígeno. ¿Nos puedes hablar de las cánulas nasales? En la imagen vemos bien. Hay personas que les llaman sondas, otras personas les llaman cánulas y esto puede aplicarse con los niños o con los adultos y el nivel de flujo de oxígeno es entre 0.5 a 5 litros por minuto y el FiO2 está entre 28% y un 40%. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen y cuentan con este dispositivo en su centro de salud. Tenemos el catéter nasofaringeal, como ven en la ilustración. Este lo usamos con los niños y con los bebés. Podemos administrar de 0.5 a 2 litros de oxígeno por minuto y el FiO2 es entre un 45 y un 60%. Tenemos la mascarilla de rostro. Lo usamos normalmente con adultos, pero también lo podemos usar con los niños. El flujo de oxígeno que administra está entre 6 y 10 litros por minuto y el FiO2 está entre el 44 y el 60%. Y ustedes, la mayoría, eligió esta como respuesta, es decir, la mascarilla con una bolsa de depósito que se puede usar con los adultos y los niños. El flujo de oxígeno está entre 10 y 15 litros por minuto y el FiO2 está entre 60 y 95%. Vean cómo aquí se puede dar muchísimo más oxígeno que el resto de los dispositivos. Y el último es esta mascarilla que llamamos la mascarilla de Venturi, que podemos usar con niños y con adultos.
Y tenemos diferentes válvulas codificadas por colores, azul, rosa, etcétera. Cada color cambia el grado de FiO2 y el flujo de oxígeno por minuto. Así que ustedes con este pueden elegir la fracción de oxígeno necesaria para el adulto y puede dar hasta entre un 24 y un 60% de FiO2 y de 4 a 15 litros por minuto. Estas son las famosas mascarilla Venturi. Gracias por la introducción y por esta razón la respuesta correcta es la D, mascarilla con bolsa de depósito. En efecto, esta es la que puede proporcionar la mayor cantidad de oxígeno, entre hasta un 90 o 95% de oxígeno. Y ese es el límite máximo de nuestros dispositivos de flujo bajo. Y por eso la respuesta correcta es la D. ¿Pudiera participar? La mascarilla con una bolsa de depósito se tiene que usar con 10 litros o más. Si el paciente mejora, vamos a tener que cambiar el dispositivo porque vamos a reducir o desescalar la administración de oxígeno. Y en este caso necesitaríamos usar otra mascarilla. No podemos disminuir el flujo, es decir, la cantidad de litros que administramos con una mascarilla con bolsa de depósito. En la bolsa de depósito te da 10 litros y si requieren una administrar menos litros necesitan usar otro dispositivo. Muy buen ejemplo de cómo podemos aumentar o disminuir la cantidad de oxígeno que le damos. Bueno, tenemos una actualización. Le hicimos un estudio de sus signos vitales. Vemos que su temperatura es 38 grados, su frecuencia cardíaca es 99, el NIBP es 107/88, su frecuencia respiratoria 28 y su SpO2 es un 90%. Este es un flujo adecuado para este paciente y seguramente le vamos a administrar 15 litros por minuto. Le vamos a pedir a Freddy que nos ayude con esta siguiente sección y es decir, vamos a hablar las señales de una insuficiencia respiratoria en adultos. Vamos a ver este material que nos habla un poco acerca de la insuficiencia respiratoria. Vamos a ver un video de una persona con una insuficiencia respiratoria para que aquellos que no conocen este problema sepan cuál es la diferencia de condición. As you may see, significant respiratory failure is evident in this patient. Vean cómo este paciente no está pudiendo respirar. Vemos cómo la frecuencia respiratoria no es elevada. Y por eso es que podemos decir que este paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Este es un muy buen ejemplo de insuficiencia respiratoria. Veamos el chat para ver qué nos pone a las personas. Es bastante difícil escucharle, doctor. Pero ya tenemos respuestas a su pregunta en el chat. Ahora sí le escuchamos. Este es un paciente que muestra la típica insuficiencia respiratoria.
Me parece que es un video que ilustra bastante bien la insuficiencia respiratoria. Así que las personas que no conocen este tipo de problema, pues ya saben cómo es. Y vemos como aquí el esfuerzo respiratorio es evidente. Cuando tenemos una frecuencia respiratoria que aumenta, significa que la persona no está recibiendo suficiente oxígeno y está teniendo dificultades para respirar. El color de la piel cambia. Y vimos las retracciones en el video en el nivel del pecho. Y esta es una forma en la que el organismo intenta atraer más oxígeno para los pulmones. Pero vemos e incluso la postura es importante. Vamos a ver cómo la persona va a tratar de inclinarse hacia adelante. Y esta es una señal de alerta, es decir, que esta persona está a punto de colapsar. Recuerden, vean cómo este recuadro está con entre paréntesis dice clic, porque aquí vamos a tener más información. Y estoy viendo que muchas personas están describiendo muy bien lo que le está pasando a la persona en el video. Una resección intercostal, transpiración, desaturación del oxígeno, taquinea, refracciones. Todas estas cosas que pusieron aquí realmente son muy buenas respuestas. Estas son las señales y los síntomas de una insuficiencia respiratoria en los pacientes adultos. Ahora le vamos a ceder la palabra a Shelly, quien es un especialista en cuidados respiratorios para los pacientes. Hay países que no tienen este tipo de persona. Usan a un fisioterapeuta que usa una terapia similar. Shelly, muchas personas piensan que la terapia de oxígeno de flujo elevado solamente es aumentarle el flujo del oxígeno a una cánula. ¿Nos puedes ayudar a entender la diferencia? ¿Por qué hay cánulas nasales de flujo elevado y de flujo bajo? Bueno, esta es una pregunta de encuesta. Díganos si es cierto o es falso. Una cánula nasal de flujo elevado es la administración de oxígeno mediante una cánula nasal estándar que tiene un flujo mayor a 6 litros por minuto. La respuesta es falsa porque es mayor la administración que se da. Esta imagen nos muestra los tubos de una cánula de flujo elevado. Aquí tenemos el humidificador activo. Los sistemas de cánula de flujo elevado necesitan dar un FIO preciso. Necesitaría también administrar calor y humedad. Cuando pensamos en que el flujo respiratorio normal es entre 20 y 30 litros por minuto. Cada vez que nosotros estamos inhalando en un rango de 20 a 30 litros por minuto. Y la cánula lo que hace es exceder el flujo normal. Una cánula nasal no de 6 litros por minuto no está logrando este objetivo. También tenemos que hablar de la especialización de los dispositivos. Y creo que este video explica muy bien la terapia. Voy a poner el video y lo voy a poner despacito para que podamos ayudar a los intérpretes, para que ellos puedan ir traduciendo en lo que
ponemos esto. Me parece que es una muy buena explicación de una terapia de flujo elevado. Esta es cuando damos oxígeno al paciente a una tasa de flujo que responde a la demanda o excede la demanda de oxígeno. ¿Qué significa esto? Cuando estamos descansando, un adulto inhala entre 20 y 30 litros por minuto, ¿lo sabían? Es decir, si una persona estuviera al lado de ustedes con un radar apuntando a la nariz para poder evaluar la velocidad en la que ustedes están respirando, nosotros inhalamos a una velocidad de 20 a 30 litros por minuto. Una terapia de flujo elevado debería de poder cumplir o exceder este flujo. Si un dispositivo da menos del flujo respiratorio del paciente, entonces a este dispositivo le vamos a llamar el flujo bajo, ya que los adultos tienen un ritmo de 20 a 30 litros por minuto, un dispositivo de flujo elevado debería de al menos administrar esa cantidad. Pero para que este flujo elevado no sea tan invasivo, necesitamos calor y humidez para poder proporcionarle bienestar al paciente. A veces esta terapia de flujo elevado se identifica como terapia de oxígeno de flujo alto, humidificado y con calor, o simple y sencillamente HFNC por sus siglas en inglés, o HHFNC o HFNC o HFOT o HFT o alguna variación de estos acrónimos en inglés. O también podrían describirla como HBNI, NI, es decir, no invasiva. O también pueden llamarle estas mascarillas no invasivas, pero simple y sencillamente podemos llamarlas como un dispositivo de administración de oxígeno que tiene humedad y que tiene un flujo elevado. Y con todo esto vamos a darle un bienestar al paciente, y hay dispositivos que pueden administrar hasta 40 litros. Hay dispositivos que pueden administrar 60 litros por minuto y otros pueden ir aún más, porque lo que nos estamos buscando hacer es responder a la necesidad respiratoria del paciente, y cuando el paciente tiene insuficiencia necesitamos administrar hasta 100 litros por minuto. Esta terapia podría reemplazar otro tipo de terapias, como por ejemplo la ventilación no invasiva. La respuesta es por supuesto que no, porque estos dispositivos dan solamente un flujo elevado de oxígeno. Hay pacientes que tienen problemas con la ventilación o el CO2, y no solamente problemas con el oxígeno o la oxigenación. La ventilación no invasiva ayuda con la administración del oxígeno y la ventilación. Es como si juntáramos el HFNT y el NF y el NB. Hay pacientes que estarían en una paciente de flujo elevado, pero necesitan más apoyo. Y por eso es que los cambiamos a una ventilación no invasiva para evitar la ventilación mecánica o la intubación. Y si el paciente está con esta ventilación no invasiva y pueden tolerar pausas, entonces podemos mantenerlo así para que en esa pausa puedan comer, hablar con los familiares, etcétera. Hay un estudio que se realizó con 104 pacientes que estaban en la sala operatoria y tenían insuficiencia respiratoria. De estos 104 pacientes, 27 no pudieron recibir terapia, y de estos 4 los tuvieron que intubar. Pero los otros 23 pacientes tuvieron un cambio de un oxígeno
de flujo elevado a un NIV, y de estos 23 que no respondieron a un oxígeno de flujo elevado y los cambiaron al NIV, 87%, 20 o 23 de ellos se mejoraron y no tuvieron que entubarse. Es decir, que los pacientes que tienen un riesgo mayor de tener una falla de post-extubación, se les administra ya sea HFT o ambos, NIV y HFT. Los pacientes que recibieron estos dos tratamientos tuvieron un índice mucho más bajo de riesgo de reintubación comparado con aquel grupo que solamente recibió HFT. Recuerden que HFT no es lo mismo, pero es una buena herramienta para poder tratar a los pacientes que tienen problemas de oxigenación y que tienen deficiencia respiratoria. Resumamos entonces esta terapia de flujo elevado. Una terapia de oxígeno de flujo elevado va a administrar la demanda o necesidad respiratoria del paciente o excederá. Necesitamos administrar calor y humedad para que esta pueda ser tolerada por el paciente. Pero recuerden que este puede crear un efecto CPAP. Y también necesitamos revisar el CO2 que están en las vías respiratorias superiores, pero realmente no sabemos qué tanto este podría ser un problema. Bien, esta es una introducción rápida a esta terapia de flujo elevado. Me parece que este video presenta bastante bien lo que es una terapia de flujo elevado. Tenemos una actualización de nuestro caso. A pesar de que este señor recibió oxígeno con una mascarilla, con una bolsa de depósito, sigue teniendo una frecuencia respiratoria elevada o taquipnea. Su frecuencia respiratoria es 36 BPM o por minuto y su SpO2 cayó al 88%. Así que se decide ponerlo a él en terapia de oxígeno de flujo elevado. Aquí vamos a ver cuáles son los siguientes objetivos educativos para ver cuáles son los beneficios de este tipo de terapia y las posibles complicaciones y por ende cómo podemos aumentar o disminuir, a escalar o desescalar la administración del flujo de oxígeno. ¿Qué les parece si comenzamos pidiéndoles a ustedes que nos pongan en el chat una lista de los beneficios del uso de una terapia de flujo elevado? Por favor, hagan una lista de los beneficios de la terapia de oxígeno de flujo elevado en el chat. Lo pueden poner en el idioma que ustedes quieran. Los beneficios del flujo elevado. So someone said avoid the risks, some of the risks associated with. Hay alguien que dice a evitar los riesgos de la ventilación. Otros dicen que es mucho más tolerable que la ventilación. Otros están poniendo que nos evita la intubación y una insuficiencia respiratoria hipóxica. Alguien está poniendo que garantiza una oxigenación perfecta. Otros están diciendo que puede dar esta presión positiva continua. Creo que sí tienen todas las respuestas adecuadas. Muchos de los beneficios tienen que ver con el hecho de que ya no podemos aumentar el flujo de oxígeno porque ya dimos el máximo en el dispositivo. Entonces, cuando ya no podemos ir más elevado, no podemos usar ese dispositivo. Y por eso es que estos dispositivos nos pueden permitir esa mayor administración y por eso es que necesitamos proporcionar también humedad y calor.
porque cuando no usamos un dispositivo que proporciona esta humedad y este calor puede ocasionar problemas en los pacientes y puede resultar bastante incómodo porque se está administrando un flujo elevado. Y también sí es cierto que provoca esta presión positiva continua. Pero como lo mencioné en el video, no sabemos exactamente cuáles son los efectos del uso de este dispositivo y si es pequeño, entonces no es tan arriesgado y por supuesto es mucho más cómodo para el paciente porque estamos proporcionando calor y humedad. Y las cánulas nasales son mucho más suaves. Muchos dicen que evitan la ventilación mecánica y es algo que ya lo ha demostrado esta terapia. Muchos estudios demuestran que es así, porque esto nos permite evitar la ventilación, pero realmente no hemos visto que disminuya la mortalidad o que tenga mejores resultados. Muchas de las personas que usan este tipo de dispositivos creen en sus ventajas. Podemos hablar entonces de las complicaciones. Les proponemos eso. ¿Qué les parece si hablamos de las complicaciones? Alguien por ahí mencionó que podría haber un trauma. Esa es una de las cosas. Barotrauma, alguien escribió. ¿Cuál sería otras? También una sequedad nasal. Problemas en los ojos o lesión en los ojos. Ceguera. Alguien dijo que la nariz, que hay sangrado nasal. Una distensión nasal gastri. Epistaxis. ¿Qué más? Una complicación de hiperoxígeno. Toxicidad. Aerolización de las partículas virales, como ya se mencionó, ya lo están poniendo por el chat. Atelectasis de absorción, entonces sí hay un riesgo de barotrauma, pero es mínimo comparado con el que podría provocar una ventilación mecánica y por eso esta terapia es una ventaja y es cierto que esta puede afectar los ojos. Es muy cierto y por eso es que necesitamos estar verificando los ojos del paciente porque sí ha causado problemas en los ojos. También es un procedimiento aerolizante, por ende puede infectar porque puede propagar las cargas virales en el aire. Es un problema porque no se puede utilizar con las personas que están vomitando. Entonces necesitamos tener una cierta estabilidad para poder usar una cánula nasal y evitar este tipo de complicaciones. Y una ventaja es que puede postergar las ventilaciones mecánicas. Quizá a veces no podemos identificar que el paciente está empeorando o el paciente está tan enfermo que necesitaría algún otro tipo de apoyo ventilatorio como la ventilación o la intubación. Así que por esta razón, con estos pacientes necesitamos estar muy pendientes para poder identificar cuándo están empeorando y cuándo necesitamos escalar el tipo de apoyo que le estamos brindando a los pacientes. Muchas gracias, doctora. Este recurso es muy útil. Esta página web que se llama UpToDate. Cualquiera de estos dos recuadros, si le dan clic, van a ir a ese sitio.
y por lo general tienen que abrir tienen que pagar por este servicio, pero sin embargo, como estamos en plena pandemia, han puesto bastantes recursos gratuitos para todos. Y además ustedes pueden tener una suscripción gratuita o a precio reducido, sobre todo si ustedes están en un país de ingresos medios o bajos. Así que revisen este recurso y vean si ustedes califican para este tipo de apoyo. Esta imagen es de un paciente que tuvo un problema con COVID-19 y aquí podemos ver este enfisema subcutáneo extensivo y aquí podemos ver el corazón y la aorta. Y normalmente esto es algo que no se puede ver en los rayos X, pero debido a que tuvo el paciente estos problemas, podemos ver, vean aquí en el tórax, en la parte izquierda, también se identifica. Y este paciente no estuvo ni en intubación ni en intubación y con ventilador mecánico. Y vean cómo aquí hay marcas de barotraumatismo. Este paciente tuvo todo el tiempo aire en su piel y como muchos participantes lo mencionaron, esto puede llegar a los ojos y esto puede causar un problema. Tengo otra pregunta. Le voy a pedir a Jean-Claude que nos ayude con esta pregunta. ¿Sigues con nosotros, Jean-Claude? He's connecting to audio. So give him just a second. Démosle un segundo para que conecte su audio. You're on mute. Está en silencio, Jean-Claude. Active su micrófono, por favor. Jean-Claude. Jean-Claude está ahí. I can see him. Give him just a minute to unmute. Dele un minutito, por favor, para que resuelva su situación técnica y nos pueda ayudar con esta pregunta. Okay, Jean-Claude, I think you're good. Adelante, Jean-Claude. Yeah. Hello. Hola. Yeah. So I had a problem with connection. So Perdón, pero tenía problemas con la conexión. I'm happy to see the response from the. Estoy viendo ya que los participantes están poniendo respuestas sobre los parámetros necesarios para establecer o configurar una terapia de flujo elevado. Pueden poner las respuestas en el chat. Entonces, ¿cuáles son los 3 parámetros que se deben usar para poder configurar una terapia de oxígeno de flujo elevado? Es decir, una terapia que vamos a poner en la cabecera del paciente. Ya estamos viendo que hay muchas respuestas en el chat. Dicen, por todos lados veo la frecuencia de flujo o la proporción de flujo. ¿Qué más? O el flujo o el caudal, la saturación. Aquí nos pusieron 3, el PEP, el FiO2 y el AI. Es decir, el flujo, la temperatura Yes, yeah. So y la saturación. we have to for high flow nasal cannula. Para un dispositivo de flujo elevado necesitamos establecer el caudal, el FiO2 y la temperatura. ¿Quieres poner el siguiente video, Jean-Claude?
We'll do the same thing where we'll turn on the closed caption so that the translators can read along with us. Might be easy. It's Yes. solamente English. Mhm. Okay. Okay, here we go. 4 minutes. This video, we talked a little bit about what high flow therapy is. Ya hablamos acerca de la terapia de flujo elevado. Entonces ahora vamos a hablar de las aplicaciones clínicas de esta terapia. Ya dijimos que este no es un reemplazo para la ventilación no invasiva porque nos da el mismo nivel de apoyo ventilatorio como un IV. No backup respiratory rate setting, no inspiratory time setting, no patient ventilatory alarms. You also cannot monitor the tone Estos volume, controles son los que no se pueden utilizar. No tenemos ninguna de estas cosas que podemos configurar, pero el BI sí lo puede permitir. Y las únicas controles de esta terapia o son FiO2 y el caudal. Ajustamos el FiO2 para dar una oxigenación adecuada. Sabemos que podemos establecerle entre el 21 y el 100%. Los pacientes que tienen una insuficiencia y necesitan un flujo elevado, necesitan un porcentaje elevado de FiO2 para mantener bien la oxigenación. Y luego tenemos el caudal. Y esto es difícil porque es difícil determinar la necesidad del paciente. Ya sabemos que cuando un paciente no tiene insuficiencia, el flujo típico de un adulto es de 20 a 30 litros por minuto, pero para los pacientes con insuficiencia la demanda será elevada y por eso es que nosotros usamos el ritmo respiratorio porque mientras más rápido respira un paciente, más mayor será la demanda de oxígeno. El flujo o el caudal de un dispositivo de este tipo se puede establecer hasta 40 litros en ciertos dispositivos y hay dispositivos que proporcionan una administración de hasta 60 litros. Cuando estamos bien, tenemos un ritmo de 20 a 30 litros por minuto, pero cuando tenemos insuficiencia respiratoria, el caudal aumenta mucho más. Y por eso, cuando estamos estableciendo el dispositivo de flujo elevado, necesitamos evaluar el flujo respiratorio del paciente y como no podemos medirlo, utilizamos la frecuencia respiratoria para poder tener una idea de qué tan rápido está respirando el paciente. Y si vemos que tenemos un paciente que está respirando muy rápido, entonces vamos a tenerle que dar un mayor velocidad. Hay dispositivos, como ya se dijo, que pueden administrar en 40 litros, hay otros que administran 60 y hay otros que administran más. Estos son los dos elementos que podemos usar para poder dar este tipo de dispositivo. Si no podemos corregir el CO2 en un paciente, entonces vamos a necesitar escalar al paciente a una en un apoyo mecánico no invasivo o a ventilación cuando vemos que no podemos estabilizar al paciente. Si este es el caso, necesitamos pensar en darle una ventilación no invasiva al paciente. Dr. Julia, do you want to point out the differences in high flow oxygen therapy for hypoxemia versus hypercarbia? Sorry, the way those two are treated differently. Yeah, just ¿Hay diferencias? ¿Quieres que resalte las diferencias? appropriate device for hypercapnia. Certainly, yeah. And a little later on, we'll talk about the definitions of the. Vamos a hablar de las definiciones de las diferentes formas de apoyo respiratorio que no son invasivos. Pero un dispositivo de flujo elevado se usa con hipoxemia, es decir, bajos niveles de oxígeno.
pero sin embargo, sí hay problemas que pasa con esos dispositivos y esto no nos ayuda a eliminar el CO2 y esto nos puede ayudar a controlar este CO2. Cuando tenemos una falla ventilatoria, necesitamos cambiar al paciente de dispositivo. Así que si ustedes tienen retención de CO2 y la oxigenación no está mejorando con una terapia de flujo elevado, hay que cambiar de dispositivo. Por favor, no posterguen la escalación si el paciente no mejora con una terapia de flujo elevado. Recuerden que como no hay alarmas en el paciente y que no está disponible el monitorea en un flujo elevado, necesitamos estar revisando constantemente al paciente. Esta terapia de flujo elevado nos da un control más, la temperatura. Para garantizar que el flujo elevado es tolerable, necesitamos administrar calor y humedad. Y la temperatura adecuada todavía no se establece y no hay ningún estándar que indique. Hay quienes empiezan con 37 grados centígrados, otros sugieren menos, pero aquí lo importante de la temperatura es ajustar la temperatura de acuerdo a la tolerancia y el bienestar del paciente. ¿Qué tipo de terapia debemos de darle al paciente? Es difícil decirlo, pero podemos empezar con los pacientes que tienen una falla hipoxémica novo. Su definición es cuando tenemos una hipoxemia importante, pero no hay una enfermedad crónica del pulmón. Tampoco tienen esta insuficiencia respiratoria que sucede con los pacientes que estuvieron en intubación o recuerden que estos dispositivos dan un FiO2 elevados y una frecuencia de flujo elevada. Sin embargo, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica severa, es decir, un pH muy bajo, entonces debemos considerar otra intervención, como por ejemplo el NIV. ¿Ustedes cómo están usando la terapia del flujo elevado? ¿Sigue con nosotros, Jean-Claude? La siguiente pregunta es, por favor, hagan una lista de las indicaciones para la terapia de oxígeno de flujo elevado. Pónganos, por favor, en el chat sus respuestas. Después de esta pregunta tenemos una ilustración. Esta ilustración recopila información de artículos cuando es que se indica este tipo de terapia, cuando es que no se prescribe. Y realmente las recomendaciones para la insuficiencia respiratoria hipoxémica no es necesariamente para una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Una terapia de flujo elevado no va a ayudar con la ventilación y la eliminación del CO2. Hay recomendaciones en pacientes que están en una fase postoperatoria o postintubación, a personas que tienen alguna cirugía torácica o cardíaca, pero no tenemos ninguna prueba que recomiende en el periodo de preintubación. La única indicación clara es para la dificultad respiratoria hipoxémica. Si quieren saber más acerca de la terapia de flujo elevado, además de ya los videos que compartimos con ustedes, les decimos que hay 4 recursos más. Ustedes tendrán el tiempo de leerlos. Aquí hay un resumen de las indicaciones de las cánulas nasales de flujo elevado.
Esta es en la página web que ya les habíamos dicho, Up to Date. En la página Cureus también tenemos indicaciones para pacientes pediátricos, una publicación del 2018. La Sociedad Estadounidense Torácica también tiene una publicación del 2017 y este es un artículo muy interesante del Journal of Critical Care y Emergency Medicine que tienen una guía. Ustedes podrán leer estos recursos cuando tengan un poco de tiempo y le voy a pedir a Shelly que nos ayude con la siguiente pregunta de la encuesta. Shelley? Okay, here I am. Okay. Shelly, aquí estoy. So let's go ahead and read this next question and have the ¿Nos audience- puedes ayudar a leer las preguntas y que la audiencia use el chat o la encuesta para contestar? Por favor, díganos cuál es incorrecto. Es decir, estos son los parámetros que los proveedores deben de establecer para dar una terapia de oxígeno elevado. Incorrecto. Se puede usar la frecuencia respiratoria para estimar el flujo inicial para poder establecer el flujo elevado en el paciente. O se puede medir el flujo de la respiración del paciente para darle la misma usando este dispositivo de flujo elevado. 3. El flujo de respiratorio promedio de un adulto es de 20 a 30 litros por minuto. La caudal que se establece en el dispositivo debe de igualar o superar la demanda respiratoria del paciente o la demanda aumenta cuando estamos con insuficiencia respiratoria. De todos estos, ¿cuál es incorrecta? Esto tiene que ver con los parámetros que vamos a establecer en una terapia de oxígeno de flujo elevado. Pueden contestar en el recuadro de la encuesta o en el chat, por favor. Great. So we have a lot of people Ya in están the poniendo en el chat box. B. And in the poll, I see that's the most Veo que hay personas que también están contestando en el recuadro de chat y también están eligiendo B. Great question. I'm gonna end the poll, Me Shelley. parece que es una muy buena pregunta. B is the most popular answer, and that Vimos que la mayoría respondió what we B. saw in the chat box. So that's great, and that is correct. Así que muy bien, porque es la respuesta correcta. Es decir, eligieron bien la respuesta incorrecta o el enunciado incorrecto. Y esta pregunta es importante porque esto significa que las siguientes opciones son correctas. Entonces, le podemos decir a las personas que usen la frecuencia respiratoria para poder establecer el flujo. Y sabemos que nuestro ritmo normal es de 20 a 30 litros por minuto. Así que cuando ustedes están configurando su dispositivo, tú, Shelly, ¿en dónde empiezas? Sabemos que el flujo máximo es 40 litros por minuto. Sabemos que otros dispositivos ofrecen 60 litros por minuto. Queremos igualar o exceder el flujo normal. No, no es cierto, porque los pacientes tienen una demanda más elevada y van a necesitar un flujo mayor porque están en insuficiencia. Así que yo comienzo con 30 litros por minuto, evalúo el paciente, veo qué tan bien o mal están, veo si han mejorado, veo si se ven mejor, se lucen más cómodos y de ahí voy analizando una mejora en la frecuencia y la respiración. Empiezo con 30, estudio el paciente. 40 también es un muy buen punto de partida. Y entonces monitorean la mejora en el paciente. Y cuando ustedes inician una terapia de flujo elevado, si ven que el paciente no mejora, ¿qué hacen? ¿Aumentan el flujo
¿O qué pasa si ya dieron el máximo del flujo? Si ya le dimos el máximo del flujo, necesitamos cambiar de dispositivo. Podemos probar NIV o si realmente están mal las cosas, intubamos al paciente. Next question as well, Shelley. ¿Quieres ayudarnos con esta siguiente pregunta, Shelly? ¿Cuáles serían las situaciones en las que hay que escalar el cuidado y pasar de esta cánula de flujo elevado a este dispositivo NIPPB o intubación con ventilación mecánica? ¿En qué caso vamos a cambiar? A, cuando la frecuencia respiratoria no se corrige o estabiliza a pesar de que le estamos dando flujo elevado. La presión parcial del paciente de CO2 sigue siendo elevada o empeora. Cuando hicimos el análisis de sangre arterial que está recibiendo en el paciente que está recibiendo un dispositivo de flujo elevado. 3, el SpO2 o la saturación no se corrige o se estabiliza a pesar de que le estamos administrando un flujo elevado al paciente. D, el PaO2 no se corrige o estabiliza a pesar de que estamos administrando flujo elevado. Todas las anteriores. Si es el caso, necesitamos escalar, necesitamos cambiar de dispositivo. En la encuesta y en el chat, todo el mundo está poniendo la respuesta correcta, que es todas las anteriores. Maravilloso. Cuando nosotros postergamos el cambio, significa que nuestra intervención falló y es por eso que necesitamos estar monitoreando al paciente constantemente para asegurarnos de que no está fallando el tipo de intervención que estamos administrando. Freddy, te pedimos que nos ayudes con esta siguiente pregunta. ¿Sigues con nosotros, Freddy? Okay. ¿Nos ayudas con el siguiente tema, por favor? We wanna talk about the ROX index. Vamos a hablar del índice ROX y cómo es que nos puede ayudar a nosotros. Puedo decirles que esta es una herramienta muy útil. Este índice lo creó un especialista en España, el doctor Roca. Él escribió. De hecho, en el recuadro vamos a ir a un calculador. Dr. Roca, with the ROX index, try to help to guide. El doctor lo que quería era darle una guía al personal médico para entender qué tipo de pacientes están en un alto riesgo. Un alto riesgo de intubación. Entonces, en la publicación del paciente, el doctor comenzó con una terapia de una cánula nasal de flujo elevado que evaluó cada 2, 6 y 12 horas. Y los pacientes que tenían puntajes que eran bajos o indeterminados, se evaluaron y se pusieron en el grupo de pacientes con riesgo elevado, es decir, el rango entre 3.85 y 4.87. Estos fueron reevaluados ya que estaban en un rango indeterminado y fueron reevaluados 2 horas después. Este calculador se usa una vez que ya le administramos un flujo elevado al paciente. Este índice nos puede ayudar a juzgar qué pacientes necesitan irse directamente a ventilación. Un índice elevado es mejor.
requirements. So, and less tachypnea, obviously. While not externally validated, the ROX index is a simple bedside calculation using Este es un cálculo bastante fácil que usa 3 variables clínicos que nos va a ayudar a poder resumir la insuficiencia respiratoria de los pacientes. Estos son SpO2, FiO2 y la frecuencia respiratoria. Para este paciente teníamos una saturación de 90%. Yeah, no problem. 90%. Fraction inspired of oxygen. FiO2 vamos a poner 100%. Frecuencia respiratoria vamos a poner 35. El índice es 2,57 puntos. Y aquí viene la indicación. El riesgo de falla respiratoria es elevada y hay que considerar intubación en este paciente. Okay. Este es el resultado para este paciente específico. Just, one way for De esta providers forma, entonces, nosotros podemos estimar el riesgo y poder identificar que esta terapia de flujo elevado no está funcionando con este paciente y así poder cambiar el tipo de intervención que le estamos ofreciendo al paciente. Seguimos viendo que nuestro paciente sigue en esta terapia de flujo elevado y acabamos de poner la siguiente configuración y el resultado es no está bien el paciente, así que el equipo decidió comenzar una ventilación no invasiva de presión positiva con el paciente. Abordemos entonces este tema. Y lo primero que tenemos que decirles es, recuerden que esta es una intervención que genera aerosoles. Por eso es que necesitamos usar equipo de protección individual, porque habrá contacto de gotas y de partículas en el aire. Estos son los objetivos que tenemos. Vamos a hacer una lista de las indicaciones para la NIPPV. Vamos a hacer una lista de beneficios y una lista de complicaciones. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre NIV, NIPPV, CPPAP y PIPAP? Y esta pregunta es muy común porque genera mucha confusión. Si le damos clic al recuadro, vemos cómo es una pregunta muy frecuente, en esta página web, que es un excelente recurso y que es gratuito, opencriticalcare.org. ¿Nos pueden ayudar a leer las diferencias, por favor? La terminología puede ser confusa, así que simple y sencillamente voy a leer lo que está escrito aquí, que está bastante bien escrita. CPAP es una presión en las vías aéreas positiva y continua. Son dispositivos que van a dar una presión constante, ya sea una mascarilla o un ventilador, para poder ayudar a abrir las vías aéreas, y esto va a aumentar el oxígeno. Esto va a aumentar el volumen del pulmón y aumentar la presión intratorácica. El CPAP no proporciona ninguna carga en el músculo inspiratorio. La ventilación no invasiva aplica 2 niveles de presión durante este ciclo respiratorio, una presión que es mayor en la inhalación y una presión que es menor en la exhalación. Esta puede ayudar de forma efectiva a la ventilación mecánica y puede dar un apoyo respiratorio. BiPAP es una presión de las vías aéreas positiva bilevel. Es muy similar a la NIV. Solamente, simple y sencillamente, la empresa que creó este dispositivo quiso ponerle su propio nombre, básicamente.
El apoyo ventilatorio no invasivo se puede utilizar con pacientes que tienen una deficiencia respiratoria crónica o aguda. Esto puede incluir el EPOC, insuficiencia neuromuscular, una enfermedad con el pecho, etcétera. Pero nosotros aquí estamos hablando únicamente de una insuficiencia respiratoria aguda únicamente. Vamos a ver este video. Hello, my name's Nick, and in this video we're going to look at CPAP, continuous positive airway. Vamos a hablar entonces de esta presión de las vías aéreas positiva y continua, y la BiPAP es la presión de las vías aéreas. Esta es una forma en la que nosotros podemos hacer que esta sea positiva. Esta presión positiva nos permite un mayor intercambio de los gases. Una mascarilla se usa en el rostro del paciente y entonces ahí tenemos un flujo de oxígeno que tiene un circuito. El paciente exhala mediante una válvula y esta va a disminuir cuando el PEP está mejor. Hay diferentes tipos de mascarillas que podemos usar en el paciente. Completa, solamente la nariz, etcétera. La CPAP es un edema pulmonar cardiogénico, es decir, cuando la presión positiva ayuda a empujar al flujo fuera del pulmón y previene que no regrese a los pulmones. ¿Qué es una ventilación no invasiva? A veces hay ventilación que no es suficiente, sobre todo si el paciente está reteniendo el CO2. Se usa la ventilación invasiva para aumentar la cantidad de aire que ingiere un paciente y esto va a aumentar el tamaño de la ingesta y esto va a reducir el CO2 que se retiene. Es muy útil con la exacerbación del EPOC. También ha dado buenos resultados con pacientes con asma cuando ellos no quieren que se les cede entubar porque hay factores de riesgo. ¿Cómo funciona esta ventilación no invasiva? Le ponemos una mascarilla al paciente, pero el paciente respira mediante un ventilador mecánico. Se establecen dos presiones en el ventilador, el PEP, que sea similar al que se usó en CPAP y como vimos, esto nos va a evitar que el paciente colapse. La segunda presión es la presión de inspiración que va a aumentar la ingesta de oxígeno del paciente. Mientras mayor sea la presión, mayor tiene que ser la ingesta y el volumen tidal. Digamos que aquí vamos a poner el PEP en 10 centímetros de H2O y esta va a ser la presión de línea base. Ahora digamos que la presión inspiratoria es de 15 centímetros de agua y esto lo vamos a agregar y tiene que ser superior al PEP. Conforme el paciente respira, el ventilador comienza su trabajo, aumenta la presión hasta que se logra la presión de inspiración. Cuando se alcanzó
esta, entonces los pulmones se abren, empieza a fluir el oxígeno y el paciente expira de forma pasiva y la válvula se cierra para mantener la presión. Podemos ajustar hasta que se logra el volumen tidal, que normalmente son 8 milímetros por kilogramo. Además de las presiones, tanto en la ventilación no invasiva como en el oxígeno CPAP, necesitamos establecer los niveles de oxígeno. Conocemos la fracción de oxígeno inspirado. El FiO2 se expresa en fracción. Entonces, un 100% de oxígeno sería un FiO2 de 1, el 60% sería el 0.6, etcétera. Okay, we'll stop there. And if you Bien. don't mind, Dr. Julia, I'm going to ask you again to Doctora, help us with this ¿nos next puede question. ayudar con la siguiente pregunta? Sure. So there are two conditions leading to acute respiratory Dos failure. condiciones son las que provocan esta falla respiratoria en pacientes y que vemos que pueden beneficiarse con esta terapia NIPPB. Bueno, podemos mencionarlo porque no tenemos mucho tiempo, ya están escrito aquí. Las dos condiciones son una exacerbación aguda en los pacientes con EPOC y un edema pulmonar cardiogénico agudo. Así que necesitamos ayudarles a estos pacientes a eliminar más rápido el CO2. Si se prefiere el sistema B-Level, estos reducen la mortalidad, reducen el riesgo de intubación y reduce la hospitalización. Y la presión continua positiva es el método que se prefiere y reduce la intubación, reduce la disnea. Si los pacientes ya han tenido disnea, entonces esto va a ayudar y también reduce la mortalidad. Usamos una ventilación no invasiva en otras situaciones, por supuesto, pero no ha demostrado mejorar los resultados y evitar la mortalidad, aunque creemos que tiene muchos beneficios. Y estas son las situaciones, por lo menos en las que está comprobado que tiene beneficios el uso de la ventilación no invasiva. Tengo una pregunta para todos. Cuando se registran las personas en este seminario, pueden dejar preguntas y muchas de las preguntas ya estaban cubiertas por todo lo que teníamos preparado. Sin embargo, una no, y quisiera ver si ustedes nos pueden responder. El uso de los cascos CPAP. Sabemos, y yo personalmente he usado las mascarillas CPAP, pero nunca he usado el casco. Y no he tenido realmente tanta experiencia porque no están disponibles en el instituto en donde yo trabajo, pero quisiera saber si alguien de ustedes ha tenido experiencia usando el calco. En mi institución tampoco está disponible, solo he visto demostraciones, pero no lo he visto usarse en cuidados clínicos. Y los colegas que sí lo han usado dicen que funciona muy bien, es mucho más cómodo para los pacientes y funciona y da mejor bienestar en los pacientes. También se puede usar el casco con alguien que está un poco confuso, está un poco con delirio, en una situación de delirio, etcétera. Entonces los cascos usan muy bien porque es muy cómodo y entonces el paciente que está todo confundido no va a estar buscando quitarse un casco. ¿Conoces el nivel de presión de los cascos? ¿Hasta dónde van? Yo tampoco. Nosotros no los tenemos en nuestra institución, nunca lo hemos usado. Comentaba que no hemos tenido ninguna experiencia usando este casco, pero hay estudios que dicen
wait for more evidence. que dice que no son tan buenos, así que hay que esperar más publicaciones. Alguien, Jean-Claude nos dice que tampoco está disponible en Ruanda. Yo puedo imaginar que ese casco va a contener los aerosoles, entonces con eso se disminuye el riesgo de infección viral. Y así podría ser mejor para los profesionales de salud, pero eso es algo que me estoy imaginando, no hay pruebas al respecto. Le voy a pedir a Radilla que nos ayude con la lista de las contraindicaciones de la presión positiva no invasiva. So, hello again, everyone. Hola a todos de nuevo. Contraindications to NIPPV or Estas son las contraindicaciones de la presión positiva no invasiva. Por supuesto que hay contraindicaciones. so there are absolute contraindications. Hay una necesidad urgente de intubación y de ventilación mecánica porque puede tratarse de pacientes con una falla cardíaca o con una insuficiencia respiratoria. Si los pacientes tienen estas dos condiciones, no pueden recibir una presión positiva. Y estas siguientes son contraindicaciones relativas. Es cuando tenemos una cirugía neurológica o facial o cuando hay una deformidad o cuando hay un trauma, porque entonces no va a encajar bien, no se va a ajustar bien al paciente. Sangrado superior o emesis activa que podría interferir en las vías aéreas. Si el paciente tiene encefalopatía, también cuando el paciente tiene una necesidad de una ventilación mecánica prolongada, no podemos usar la presión positiva no invasiva. Cuando el paciente no puede cooperar, no puede proteger las vías aéreas o no podemos eliminar las secreciones. Y si tenemos vías aéreas obstruidas, tampoco podemos usar esta presión positiva no invasiva. Y en todos estos casos no podemos utilizar la presión positiva no invasiva, la ventilación de presión positiva no invasiva. Si un paciente no está respondiendo bien en una terapia de flujo elevada o tiene un índice ROC que dice que necesitan entubarse, entonces es un momento en el que vamos a saltarnos la ventilación no invasiva y nos vamos directamente a la ventilación mecánica. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Bueno, esta es la siguiente actualización de nuestro paciente. Este paciente recibió 1 hora de una ventilación de presión positiva no invasiva y estas son las configuraciones. El PSB es 15 y el PEP es 5 y el FiO2 está en 100% y su frecuencia respiratoria es de 35 respiraciones por minuto. Se ve cansado y está tirado en la cama y solamente se mueve cuando se le agita. Por favor, escriban en el chat qué harían con este paciente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vemos que muchas personas ya están diciendo que la intubación sería el siguiente paso. ¿Qué piensan los panelistas de la respuesta? Julia está de acuerdo. Exacto, no hay que dejar que el paciente empeore, hay que ponerlo en ventilación mecánica inmediatamente. There are a lot of different non-invasive positive pressure and CPAP devices
Hay muchos dispositivos CPAP y NIPPB, así que si ustedes quieren saber cómo configurarlos, digamos que en su centro de salud llegó un circuito que no conocen, pueden encontrar mucha información en opencriticalcare.org, ya sea ustedes directamente o en estos recursos le dan clic a esta gráfica para que ustedes vean los diferentes tipos de mascarillas y cuáles serían sus configuraciones. Y con esto podemos saber cómo configurar nuestro dispositivo. Bueno, llegamos al final de la sesión a tiempo. Me parece que esto es maravilloso. La mejor forma de encontrarnos a uno mismo es el perdernos al servir a los otros, de Mahatma Gandhi. Bien, nos quedan 4 minutos para recibir comentarios, preguntas de la audiencia. Yo tengo un comentario sobre la terapia no invasiva. Va a depender mucho de qué también le queda la mascarilla al paciente. Si ustedes usan una facial, no va a salir mucho aire y entonces los resultados no serán lo que ustedes esperan. Y es bastante incómodo para el paciente. CPAP or non-invasive ventilation masks on our patients. We have seen that. Si ustedes han usado CPAP y NIPPB, sabemos cuando no está funcionando. Para que esa presión llegue a los pulmones, necesitamos que selle bien la mascarilla, porque si hay fuga, entonces le estamos generando un problema al paciente. Así que sí, por supuesto, completamente de acuerdo contigo. Comentarios de los panelistas. Bien, vamos a concluir con esta encuesta sobre nuestra interpretación. Sabemos que muchos de los videos van muy rápido, incluyendo para gente nativa. Si los intérpretes no hicieron una buena traducción del video, ténganles paciencia, por favor, porque es bastante difícil interpretar un video. Quiero agradecer a todos por hacer posible este seminario para poder educar a todos y que esta educación llegue a todos en el mundo. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a cerrar con unas notas. Los materiales que hemos compartido aquí están disponibles en el Centro de Recursos. Ya la doctora Ana les mostró cómo hacer todo esto y vamos a poner el enlace en el chat. También vamos a darles certificados de participación para poder acceder al certificado. Les pedimos que contesten una encuesta. Tenemos el enlace listo en chat. Todos los materiales, los enlaces a las encuestas y los comentarios WhatsApp los vamos a compartir por correo electrónico y en nuestra página web. Gracias a todos. Gracias, doctora Ana, por organizar y gracias a Project ECHO por hacer esta sesión posible. La siguiente sesión es el 26 de abril y hablaremos de las consideraciones para los pacientes pediátricos. Y acabo de poner el enlace si se quieren registrar ya.